Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. ¿Qué pasa? La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad hace parte del punto 5, del punto de las víctimas, en donde insta al país, al Estado, a crear 3 instituciones que ayuden a las que ya existen a resarcir los derechos integrales de las víctimas, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. En ese entendido, las 3 instituciones que se crean son la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que es una institución con un mandato explícito, un tiempo explícito también, 3 años para hacer una tarea, y la tarea muy clara era elaborar una ruta de investigación para el esclarecimiento de esos patrones de persistencia que hicieron posible que el conflicto en Colombia durara alrededor de 6 décadas. Dice a la letra, pues, el mandato que la Comisión de la Verdad en el transcurso de 3 años hará la investigación y entregará al país un informe sobre los hallazgos encontrados en este proceso, pero también unas recomendaciones para avanzar en esa construcción de esa paz estable y duradera. La segunda institución de este sistema, en el 5º punto, pues es la Jurisdicción Especial para la Paz, que generalmente se conoce como la JEP, con un mandato también específico. Es la única de las 3 instituciones que tiene carácter judicial, y la JEP tiene un periodo, de acuerdo al mandato, de 15 a 20 años de trabajo. Y la tercera institución es la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que también su mandato, como el nombre lo dice, es ayudar a reparar a las víctimas a través del proceso de búsqueda de sus seres queridos hasta poder tener una respuesta de si están vivas, y si no están vivas, poder hacer todo el proceso para la entrega digna de los cuerpos en la medida de lo posible y poder entregarle a las víctimas para que hagan todo su proceso de duelo. Es extrajudicial y tiene un carácter humanitario. Entonces, estas 3 instituciones se crean en el marco de este acuerdo para la terminación del conflicto. Aquí estamos, iniciamos nuestro mandato en noviembre, el 28 de noviembre del 2018, terminábamos mandato el 28 de noviembre del 2021, pero desafortunadamente nos coge el periodo de pandemia en marzo del 2020, entonces todos y todas sabemos que ese fue un año muy fuerte, muy doloroso por todo lo que tuvimos que vivir, por todo a lo que nos vimos
abocados todos y todas en nuestros hogares, en nuestros sitios laborales. Muchas personas pues perdimos seres queridos y esto llevó a que un grupo de personas pues se pronunciara a través de una acción de tutela a la Corte Suprema de Justicia, pues diciendo, oiga, la comisión son apenas 3 años, prácticamente 8 meses, no logró hacer su trabajo a toda máquina, y es así como en prácticamente octubre del 2021, pues la Corte Constitucional se pronuncia y le concede de manera favorable a estos ciudadanos colombianos, ciudadanos y ciudadanas colombianas, pues concede el derecho a que podamos estar 6 meses más para terminar la tarea. Decimos que Colombia es un país democrático, ¿cierto? Es un país democrático y de derechos, pero resulta que en el marco del conflicto armado la democracia no se ha podido ejercer de manera correcta, de manera íntegra y que realmente nos permita como ciudadanos y ciudadanas habitar un territorio tranquilo. Y por eso en el marco de estos hallazgos, pues se tiene que hablar de lo que significó la violencia afectando la democracia en los territorios a nivel de todo el país, con unos departamentos o con unas zonas o con unos territorios, obviamente con mucho más ahínco, fue en esos territorios donde la presencia real del Estado ha sido muy ausente, ha sido demasiadamente débil, ha habido una presencia del Estado, pero no una presencia con una respuesta institucional, social, educativa, ¿cierto? De seguridad integral. No ha estado esa presencia del Estado, entonces se han quedado esos territorios libres o esos territorios abiertos para que entren actores, ¿cierto? Actores armados, ilegales, y empiece allí todo un ejercicio de cooptación por un lado, todo un ejercicio de infracciones a los derechos humanos, todo un ejercicio de infracciones al derecho internacional humanitario, pero también es importante puntualizarlo, que tanto los actores armados ilegales como actores armados han sido responsables de violaciones de derechos humanos y de derechos y infracciones al derecho internacional humanitario. En este ejercicio investigativo y en toda esta línea, pues nos encontramos que producto de muchos elementos que hemos venido encontrando en esa colombiaría, en esa falta de democracia sin violencia, en esas violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, aparecen las insurgencias. Insurgencias reclamando derechos para que, según la Constitución política, pues son derechos que se deben de garantizar a toda la población. Y en el marco de esa búsqueda de esos derechos integrales para una vida digna y no encontrar esa respuesta, pues entonces ha sido allí uno de los elementos que ha dado pie a que se vayan conformando grupos armados al margen de la ley, que desde una lógica de la revolución armada, desde esa lógica de la revolución armada, desde esa lógica de la revolución en contra de un Estado, pues han surgido estos actores armados. Tenemos en el marco de los hallazgos todo el entramado del paramilitarismo. ¿Qué significó en este país en el marco del conflicto armado sus relaciones del paramilitarismo con el Estado, que es bastante grave y bastante delicado, porque se asume que el Estado y todas sus instituciones armadas tienen una lógica
de protección y de seguridad a la sociedad. Pero cuando se hace el ejercicio investigativo, miramos cómo el paramilitarismo tiene un entramado con instituciones del Estado y son grandes vulneradores de los derechos humanos. Esta estrategia hace parte del Programa Integral de Educación Socioemocional y Escuelas como Territorios de Paz. Es uno de los equipos que, digamos, aunamos esfuerzos para un tema central, que es este tema de las capacidades ciudadanas y socioemocionales. Ese es el objetivo del programa integral, digamos, fortalecer este tema de las capacidades a través, lógicamente, de unos enfoques. Y cuando hablamos de capacidades ciudadanas y socioemocionales, digamos, lo tomamos desde Martha Nussbaum y es comprender que no hablamos desde la competencia, sino desde, digamos, lo que efectivamente podemos estar haciendo y que depende, por eso es importante como esta autora, porque finalmente nos dice como si hay unas capacidades que podemos desarrollar, pero que dependen de los contextos y de las condiciones que ofrezcamos para poderlas desarrollar. Entonces, teniendo esto claro, el programa integral tiene unos equipos bien grandes al interior. GER, Justicia Escolar Restaurativa, que de pronto muchos profes, chicos y chicas lo comienzan a referenciar. Incitar para la Paz, que también por allá en 2012 fue la primera etapa y que desde 2020 llega también con todo este tema nuevamente para acompañar las iniciativas de transformación. Está la estrategia de Río P, que es la más cercana a veces a los equipos de orientación. También está el sistema de participación, pero también está Simono, y ahí pues también está la estrategia de fortalecimiento familiar con un objetivo y un punto, digamos, importante, que es trabajar con las familias. De esta manera, entonces, la estrategia de fortalecimiento familiar tiene como objetivo fortalecer, aumentar, potenciar las relaciones familias, escuela, territorios. Y eso entonces deriva prácticamente en poder, por un lado, hablar y poder abordar la educación socioemocional, esto que implica la salud mental al interior de las familias, esto que tiene que ver con el desarrollo educativo. Otro tema importante es la promoción de derechos, las familias como garantes efectivamente de derechos, y el tema de prevención de violencias, las distintas violencias que se puedan tener tanto al interior del colegio como al interior también de las mismas familias. Entonces, para lograr esto, la estrategia de fortalecimiento familiar tiene dos líneas de acción fuertes. Una es el acompañamiento a las escuelas del cuidado familiar, que las conocemos como escuela de padres, que sabemos que por ley se deben desarrollar mínimo 3 al año, pero que desde la misma comprensión de la estrategia del programa integral nos propusimos renombrarlas y darles otro significado, y las denominamos escuelas del cuidado familiar. Uno, porque casi padres no van muchas madres, van muchas abuelas, van muchas tías, van muchas hermanas mayores, pero comprendiendo que hay un cuidado familiar allí, que no solamente puede ser mamá y papá, sino las otras personas que acompañan. Entonces, por un lado, esta línea de acción de escuelas del cuidado familiar es un trabajo directo con ustedes, equipos de orientación de los colegios públicos del distrito. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y hablamos con ustedes, bien sea en las mesas de orientación o en los colegios directamente, les ofrecemos el acompañamiento a una escuela del cuidado familiar. ¿Cómo hacemos el acompañamiento? Ustedes nos dicen, yo con mi equipo de orientación muy juicioso desde enero, febrero, nos propusimos hacer las escuelas en estas fechas. Para esto hemos desarrollado, hemos escrito y ya próximamente publicada en Red Académica una caja de herramientas para este tema. Esta caja de herramientas la elaboramos con la Universidad Distrital el año pasado en el marco de un convenio interadministrativo. Esta caja de herramientas tiene más de 25 actividades pensadas para trabajarlas con padres, madres y personas cuidadoras en un tiempo no mayor de 1 hora y media, porque conocemos que las escuelas del cuidado familiar pues normalmente no superan las 2 horas por los mismos tiempos de las personas cuidadoras, que es totalmente comprensible. Exacto, entonces, importante.
decía yo que no es que nos lo estemos inventando recientemente. Digamos, primero, esto ya viene y en las familias generalmente se aborda en el proceso de acompañamiento y aprendizaje que vamos teniendo las personas. Pero por el otro lado, también nuestras comunidades indígenas en Colombia y en América Latina, porque pareciera ser que no, que es que eso lo trajeron de otro lado. Y no, lo trajimos de aquí mismo, porque quienes hemos tenido la posibilidad de compartir algún espacio con nuestros grandes mayores en las comunidades, cualquiera que sean, hemos tenido la oportunidad de cómo ellos particularmente hablan de estos procesos de limpia, de remedio y de armonización. Y cómo efectivamente en esa lógica entre lo que supone la construcción comunitaria y la gran comunidad, pues ellos se encuentran a promover desde la palabra ese ejercicio del reconocimiento y que en el marco del reconocimiento se pueda volver a armonizar, porque pues todos fallamos y la idea también es decir, venga, después de la falla, ¿cuál va a ser el aprendizaje y a qué nos vamos a comprometer? Y en eso es en donde está puesto sobre todo el concepto de reparación. Y es que efectivamente el daño cometido debe ser reconocido, debe ser sobre todo puesto en el centro para ser dignificado y que en su respuesta también podamos mínimamente ser solidarios y solidarias con ese dolor para que ampliando el ejercicio de acogida y de respeto podamos comprometernos con qué podemos cambiar comunitariamente, colectivamente como sociedad para que esto no vuelva a pasar. Y ahí entonces nos pone en eso que puede llegar a ser tan íntimo o tan individual como mi pelea con mi hermana, a un plano incluso mucho más político o nacional que pueden llegar a ser lo que en Colombia particularmente hemos venido viendo de la mano de la Jurisdicción Especial para la Paz, que son las audiencias de reconocimiento, en donde algunas personas que han sido llamadas porque estuvieron involucradas en el conflicto armado interno, expresan su verdad y ofrecen, digamos, como ese escenario del reconocimiento en el ejercicio del derecho a la verdad que tienen las víctimas. Entonces, todo esto generalmente está como en ese plano, ¿no? Entonces, creo que ese era como el primer elemento que quería señalar, que esto tiene también sus orígenes en ese marco normativo universal de los derechos, pero que también está puesto en la cotidianidad. Por lo mismo, entonces, pues no nos estamos inventando nada nuevo, sino que estamos queriendo es acompañar procesos que ya venían dándose. Y ahí creo que hay un elemento diferenciador muy potente, porque lo que pasa es que en Bogotá, ya decía yo, son muchas instituciones educativas y existe esta política de parte de quienes están en los cargos directivos de la administración de decir, acompañemos y apoyemos. ¿Cómo acompañamos? Fuimos y le preguntamos a los profes, profe, cuénteme qué proyecto tiene usted, cómo viene impulsando la educación socioemocional, cómo viene impulsando la pedagogía de la memoria, qué está haciendo para que se gestionen pacíficamente los conflictos. Y nos empezaron a contar sus diferentes proyectos y entonces abrimos un concurso. Y en ese concurso cada uno de los profes envió un formulario sencillo en donde nos contaban qué era lo que estaban haciendo y qué quisieran seguir haciendo de nuestra mano. Y en el año 2021, 120 colegios fueron seleccionados y en el año 2022 fueron también seleccionados. Algunos proyectos ya tienen una trayectoria muy fuerte, de más de 10 años, en donde esta profe con estos otros compañeros de área están desarrollando, por ejemplo, un semillero de pensamiento político. Pues, profe, yo creo que hay algo que nos interpela a nosotros y es el tema de la educación, ¿sí?
por lo menos no solo desde campaña, antes de posesión y ahorita con la posesión, incluso ha habido como una visión muy fuerte, obviamente esperemos que se logre concretar por el beneficio de todos, incluso del ministerio, de decir, no sé, usted conoce un poquito más, es la primera vez que desde el gobierno nacional se escucha un impulso decidido a la educación pública. Sí, es cierto. Nunca antes, porque de hecho, y usted lo conoce porque está en ese contexto, siempre lo que se sabe es que habían recortes para la educación pública, para las universidades, para digamos, los entes territoriales, competencias de educación, ¿sí? O que se invertía en unos sectores, de pronto sectores de ciencias básicas, sí, pero por ejemplo ciencias sociales, artes, humanidades, y ahorita incluso desde el Ministerio de Cultura se está diciendo la educación tiene que tener este componente cultural también, ¿sí? Cosa que muchos países no invierten en ello. Nosotros nos encontramos actualmente en México y es increíble, digamos, ver ese contraste. México, claro, en la educación tiene una importante inversión a la educación pública. ¿Qué es lo importante de la educación pública? Que le da acceso a todas personas, o sea, sin discriminar, ¿sí? Pueden acceder personas de altos niveles económicos, ¿sí? Pero también pueden acceder personas que como yo, pues nos educamos por la vía pública, ¿sí? La educación pública permitió generar otras perspectivas de vida, expectativas, tomar otros caminos que sin la educación pública no habríamos estado, ¿sí? La oportunidad que brinda la universidad pública es, la universidad y la educación pública es darle acceso de pronto a personas que en otras condiciones no lo podrían porque no tienen los recursos, de pronto pues hay familias que de pronto sus abuelos, sus padres no tuvieron educación y de pronto dicen, pues si ya termina el bachillerato ya es suficiente, pero la educación pública nos permite eso. ¿Sí? Les cuento acá una anécdota eh, eh, familiar y es que estando acá en México, hay, digamos, acá hay muchos los tacos, ¿no? Entonces, y hay alguna venta de comida ambulante y hay una señora cerca a la casa que vende sus tacos, saca su puesto de tacos ahí en la calle, pero sus hijas entraron a la educación pública. O sea, ya en ese solo contraste es una perspectiva súper amplia en donde ya seas de pronto, no porque vender tacos sea malo, pero tienen otras expectativas. Está estudiando una ingeniería química y otra también está estudiando otra ingeniería. O sea, una señora que de pronto si fuera por sus propiedades no podría pagarlo, ¿sí? Pero esa oportunidad que le da el Estado, eso es una forma del Estado de redistribuir la riqueza. Resalto esto porque es la primera vez que un gobierno dice, vamos a apostarle decididamente a la educación pública. Todos los gobiernos anteriores... Una suma mayoritaria para pensar la educación. Para brindar posibilidades para también los que tienen menos, pues, digamos, más vulnerables, ¿sí? Eso le cambia la vida y a una generación, a una familia le cambia la vida. Que una familia no tenga que acudir a revitalizarse para que un hijo o una hija pueda educarse, yo creo que ya eso es un logro enorme. Todavía está por verse, creo que hay muchos esfuerzos y está como la decisión y yo creo que eso sería un cambio enorme en Colombia, porque los gobiernos anteriores pues privilegiaban apoyar a la educación privada, que está muy bien, pero yo creo que diversificar la oferta es muy importante, sobre todo para los que tienen menores ingresos. Bueno, las rondas de calentamiento son, pues, hacen la ronda 1, pues,
hacen la ronda 1, la ronda 2, la ronda 3 y 4, que son una sola, la 3 y la 4, y pues en la 5. Son como con palabras. ¿Y qué hacen ahí? Eso, ¿qué hacen ahí, Sebas? Bueno, en la ronda de 1 a la 4, pues son palabras que pues no podemos, las dicen. Sí, no las dicen y pues tenemos que hacer el proceso que ya había dicho anteriormente, que es pronunciarla, deletrearla y volverla a pronunciar. Y pues como era de calentamiento, si nos equivocábamos no pasaba nada. Y lo mismo con las imágenes, con las rondas de calentamiento de las imágenes. Tenemos que ver una imagen, acordarnos de la palabra y hacer el mismo proceso. Bueno, y después de que pasan las rondas de calentamiento, ¿qué pasa? Pues ahí ya empiezan las rondas verdaderas, que son pues de la 1 a la 7, y pues en la ronda 1 ya se están eliminando a niños, y pues el mismo proceso, sí, en la ronda 2, en la 3. Sí, pues yo llegué a la ronda 7, no me acuerdo contra quién era, pero bueno, y pues gané. Bueno, a la final llegaste como con una niña, ¿no? Con una estudiante. Creo que sí. Sí, Pero sí, por ahí te vimos en los registros con una chica. Bueno, y bueno, ahí ya pasaste, te anunciaron, Sebastián Zavala gana la localidad y se va para el concurso distrital, Sebastián. Y ese concurso distrital, el pasado 3 de agosto, entonces, pues anuncia a Sebastián Zavala como el primer lugar a nivel distrital, Sebastián. Una gran emoción, te cuento, gran emoción sentimos los que te acompañamos por ese logro. Estábamos haciendo te estábamos enviando toda nuestra fe, nuestra energía para que estuvieras muy bien allá y logras, Sebastián, logras eso que te has propuesto desde hace 3 años, porque es una lucha constante tuya hace 3 años, es un proyecto, una meta que tuviste y que has cumplido, Sebastián. Cuéntame, ¿cómo fue a nivel distrital? Yo primero voy a hacer una infidencia aquí. Sebastián, como tiene sus 40 muñecos que contábamos aquí al iniciar, 40 muñecos de peluche, él se acompaña de sus muñecos, de un muñeco favorito, el día. El día de la localidad, ¿cuál llevaste, Sebastián? ¿Tú los El de tenías? la localidad llevé Este muñeco de peluche que le fascinan, es parte de los 40 muñecos. Y el día del distrital, ¿cuál te acompañó? Cuéntanos algo de esa figura, Sebastián. Bueno, estos muñecos, estos dos se llaman contribals, que son en español significa pues pelotas de país, de un país. Este es de Italia, sí. Y este es de Japón. De Japón. Bueno. Y bueno, ¿y qué sientes cuando llevas esos muñecos? O sea, ¿por qué van esos muñecos? Pues me siento pues más tranquilo, ya no tengo tantos nervios con ellos a mi lado y pues me siento mejor y pues ya puedo dar lo mejor de mí. Que investigan tienen una capacidad de gestión impresionante, ¿no? No solamente de gestión del conocimiento, ¿no? Es decir, que gestionan estos procedimientos, digamos, para generar estos saberes que van a impactar en la transformación de sus prácticas y, por supuesto, en la vida de los estudiantes y de la misma institución escolar, sino que también son gestores de recursos, ¿no? Y eso creo que ha sido así porque hay unas situaciones que todavía significan un reto, por ejemplo, para la política pública, y es reconocer esa condición de investigadora de los maestros que asumieron ese rol y que asumieron esa labor a título personal, con recursos a veces de su propio pecunio, dedicándole mucho tiempo personal, mucho. Yo he encontrado, digamos, en las visitas que hago a los grupos de investigación o a los colectivos, generalmente me encuentro con ellos los sábados, están en el colegio,
a las 2 de la tarde, me ponen citas a las 5 de la tarde un sábado. Yo les digo muy cariñosamente que somos el parche de los que sobran, o de los que no nos quieren en la casa, o de los que nos quieren mucho, porque no es fácil, digamos, dejar de lado. A veces siento que dejan de lado mucho de sí en un despliegue de generosidad impresionante por, digamos, dedicarse a estas apuestas que son más del colectivo, más comunitarias del contexto institucional. Creo que esa política está en mora. Yo también creo que estamos en un escenario favorable para que comencemos a cabildear, digamos, con instancias como la Secretaría de Educación, como el Ministerio de Educación, como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que reconozcan la investigación pedagógica como un capítulo, por ejemplo, la investigación educativa dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, pero que también es una manera de reconocimiento, por ejemplo, que necesita unas condiciones materiales, objetivas, de tiempos, de descargas, pero también unos estímulos en términos del reconocimiento de esa labor extra, digámoslo, extra, y digamos de la imagen social que tiene un maestro y una maestra del sector público que hace este tipo de labores, ¿no? Yo creo que estamos en mora de reconocerlo. Encuentro favorable, por ejemplo, en los grupos de investigación que he visitado y en las charlas con colectivos, con semilleros escolares o con las redes. Bueno, las redes están más como en el afuera, pero los semilleros escolares y los grupos de investigación que están así muy potenciados y que tienen, digamos, una cohesión importante, el compromiso y el respaldo del rector es fundamental. Casi en todas las visitas nos ha recibido el rector, muy orgulloso de sus maestros, de sus maestras. Generalmente tienen algunas condiciones, unos más, unos menos, pero fundamental el respaldo de las directivas de la institución. Otra situación que hemos identificado, muy curioso, y yo creo que tiene que ver un poco con la autoestima, voy a decirle la autoestima profesional, y es que cuando vamos a hablar con los profes y les decimos, bueno, ¿ustedes qué hacen? Por ejemplo, para los grupos de investigación, dicen, no, pues es que nosotros no, pues así tanto como un proyecto de investigación, de pronto no, pero hacemos esto, y entonces no les cabe las manos de 10, o sea, no les cabe en las manos los dedos y no les alcanzan los dedos para contar. Y nosotros les decimos, todo eso es generación de conocimiento, todo eso son productos de conocimiento de verdad. Digamos, ni ciencias naturales siquiera, ni ciencias sociales, no, es un todo completo, es algo global, ¿cierto? Uno encuentra en física, matemáticas, química, biología, etcétera, de todo. Los niños cuando están viendo animalitos, gusanitos, todo esto, entonces ellos están encontrando la biología. En cuanto están sembrando, ven el crecimiento de sus plantitas, están viendo las matemáticas, todo eso. Pero independientemente de las profesiones o de las disciplinas, independientemente de eso y mucho más allá, está precisamente el contexto de la vida. Es sembrar sin necesidad de que tenga yo un título de ciencias sociales, o que sea un historiador o un antropólogo, ¿no? Sembrar. Ni siquiera de ciencias naturales, ¿no? Sembrar. Porque como tú lo dices, hay muchas personas que están dentro del contexto de las ciencias naturales y no siembran. Te lo aseguro que hay mucha gente que está trabajando, pero nunca siembran. Entonces te das cuenta que va mucho más allá de las disciplinas. Pero por supuesto que obviamente uno no puede dejar de lado tampoco las ciencias sociales con las cuales estoy trabajando. Yo relaciono con ellos, por ejemplo, cuando están sembrando trigo, o están sembrando cebada, o están sembrando maíz, ¿cuál fue la historia y la geografía de esos productos? Por ejemplo, es que nomás miremoslo desde la parte bíblica. ¿Qué era el trigo en las sociedades egipcias o en las sociedades hebreas? Entre los hebreos el trigo era fundamental.
porque era el pan de la vida. Y entonces desde la historia se puede manejar el pueblo hebreo con el trigo y relacionar, por ejemplo, inclusive los panes de la proposición del pueblo judío, la división de los panes que hizo Jesucristo milagrosamente con el pueblo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas son interesantes desde esa perspectiva, pero también no solamente desde la construcción de la economía y la geografía, sino, mire lo que está pasando hoy en día. Hoy en día tenemos la guerra del pan o la guerra del trigo. ¿En dónde? En países que se están peleando precisamente por estos productos. Entonces, hay una historia, una geografía, una antropología, todo lo que tenga una sociología, todo lo que tenga que ver con las ciencias sociales vinculado dentro del contexto de la siembra. Cuando el niño está sembrando una semillita que apenas tiene 3 milímetros y la coloca ahí y de pronto le da una espiga o 2 o 3 espigas mucho más grandes que le da, entonces el niño va a comprender una situación totalmente diferente a lo que está viviendo en otro sitio. Cuando ya está sembrando y ve su fruto, por ejemplo, yo tengo niños que ahorita están en séptimo y ellos hicieron la recolección de la cebada el año pasado. Y este año, no, eso llevaban, era como un montón de cebada para la casa y eso, felices, felices. Y entonces ahí también se les maneja el cuento de la historia de la cebada. Aquí en Colombia nomás, ¿la que era la cebada? Con la Bavaria, con la cerveza. ¿Cuáles eran los cebadales de la sabana de Bogotá? En 1800, 1820, toda esta población, todo este sector fue deforestado totalmente de los nogales y los robles para sembrar cebadales. Y los cebadales eran para la cerveza. La guerra de la cerveza. Una bebida muy autóctona de nuestro país también, ¿no? Exactamente. O sea, que se fabrica. Claro, y ahora, por ejemplo, la historia de la chicha, que es la historia del maíz. La historia de nuestra cultura prácticamente está en el maíz. ¿Sí? Entonces, te das cuenta cómo la siembra. Si yo les digo a los niños, les doy una semillita de maíz, vamos a sembrar. Lo siembran y empezamos a hablar de la historia del maíz, la historia de la chicha y la guerra de la chicha con la cerveza. Cuéntenos algo de eso, profe. Cuéntenos aquí algo de eso. Hacia los años 1880, Bavaria entra al mercado de Cundinamarca y de Colombia, y entonces quiere vender la Bavaria como de lugar, la cerveza como de lugar. Pero como los chicheros de Bogotá estaban en Perseverancia y toda esta zona de la Candelaria en Bogotá. La Candelaria, el centro. Sí, la Candelaria. Entonces ellos, eso era un producto terriblemente cultural, que iba a tomar chichera, porque estaba tomando lo de Bogotá, lo de Colombia. Pero con esto de Bavaria, pues entra a competir con ellos y no soporta la competencia, y entonces, ¿qué tienen que hacer? Perseguirlos, y como el Estado colombiano estaba al servicio de la empresa de bebidas de cerveza como Bavaria, entonces ayudaron a la empresa y empezaron a perseguir a los chicheros. Los aislaron, los persiguieron, los acabaron, los encarcelaban, de todo, pero la chicha hoy, 2023, todavía la venden en la Candelaria. ¿Sí? Pues se habla de que ya somos una nación pluriétnica, multicultural, ¿no? Entonces ya el otro no es el salvaje, sino que el otro tiene cierto reconocimiento desde el Estado, ¿no? Pero entonces, desde ahí pues se comienza a decir, ya la educación tendría que tener un carácter diferencial. Y surge un concepto que en su momento fue, creo yo, bien intencionado, que es el de etnoeducación. Y entonces decimos, hay una educación que debe ser para los pueblos indígenas, para los pueblos afro, ¿no? Evidentemente poco se reconocen a los pueblos rom, a los gitanos. Ellos son como los más segregados. Si hay segregación, ellos son los más excluidos, ¿no? Es más, ni se conocen, ¿no? Un poco se habla de ellos. Entonces resulta que como tal, cuando se comienza a hablar de etnoeducación, se piensa en una educación para los pueblos, ¿no?
étnicos. Y resulta que en esa buena intención, nuevamente se dictaminaba la forma como se debería proceder en la escuela indígena con patrones occidentales, ¿no? Es decir, con formas de entendimiento desde lo de acá, ¿no? Desde lo mestizo, lo occidental, llamémoslo así. Y entonces, en ese proceso de reconocimiento de los pueblos ancestrales y su educación, nuevamente caímos en la forma de invisibilizarlos por una lógica en la cual creemos que les decimos cómo debe ser la educación. Entonces, no es dejar que el otro plantee su forma de entender la educación, sino es decirle, y en ese decirle, también nuevamente lo vuelvo a segregar porque es su educación, ¿no? No en un país, en una nación en donde todos somos una nación, no pensamos en lo intercultural, sino en lo étnico, ya aparte nuevamente. ¿Y qué sucede? Entonces, posterior a ese concepto, que bueno, es la educación, ¿no? Como te digo, es la educación pensada para los pueblos indígenas y afros, surge algo que ya es una idea, una postura desde los pueblos indígenas que se denomina CEI, el Sistema de Educación Indígena Propio. Y entonces esta es una forma de entender la educación ya con una voz más desde los pueblos, ¿no? Entendiendo que ellos tienen su forma de concebir la educación desde aspectos como la comunalidad, lo comunitario, ¿no? De tener posibilidades de pensarse la educación en sus propias lenguas, ¿no? Como pasa en la UAI, ¿no? En la Universidad Indígena Autónoma, ¿no? Que es un modelo muy interesante, una propuesta muy interesante desde cómo los indígenas se comienzan a pensar. Que al ser una apuesta, pues tiene cosas buenas y tiene cosas que de pronto uno podría cuestionar, ¿no? Pero son parte de los procesos que se van dando en esa consolidación de una educación pensada desde los pueblos. Y acá viene algo interesante, y es que los pueblos al pensarse desde lo comunitario y al enunciarse desde ahí no están excluyendo al occidental, al mestizo. Entonces es una apuesta muy bonita en donde yo digo, más allá de la educación, que fue un intento, como te digo, creo que yo bien intencionado, pero tuvo ciertas fallas, surge una nueva posibilidad de entender la educación para los pueblos desde el sistema de educación indígena propio que trata de vincular, por ejemplo, el concepto de interculturalidad. Y lo hacen o sea, soportado en sus prácticas, porque como te digo, los pueblos siempre dentro de sus características tienen el pensarse comunitariamente, más que desde lo individual. Entonces ahí nos pensamos todos, ¿no? Es algo que Atahualpa Oviedo Freire, un autor que he leído últimamente y me ha gustado, dice es el mutualismo, ¿no? Cómo convivimos todos, ¿no? Como todos tenemos una equidad, ¿no? Como todos debemos ser reconocidos, ¿no? Y pues yo creo entonces que es más allá de pensarse la etno, es pensarse ese sistema educativo que creo yo que también daría cuenta de la voz de ellos con respecto a la educación y no la voz de nosotros con respecto a lo que creemos que debe ser su educación. Mi nombre es Lida Marcela Alvarado Izquierdo, mamá de Samuel David Vega Alvarado. En el momento de nacer, mi niño sufrió una hipoxia perinatal, o sea, le faltó oxígeno al nacer, que le afectó toda su parte motriz y padece de parálisis cerebral disinética. Actualmente ya tiene 13 años, es un niño alegre, inteligente, cariñoso, está escolarizado y si Dios quiere el otro año pasa a bachillerato. A pesar de su discapacidad, tratamos de llevar una vida normal, aunque no ha sido fácil este camino, pero gracias a Dios, a la Virgen, nuestra familia, terapeutas y personas que hemos conocido a lo largo de su vida, nos han ayudado para salir adelante y obtener progresos en su rehabilitación. En Colombia, Bogotá, donde vivimos actualmente, tuvo una valoración por parte del Dr. Carlos Canencio de Biomedical Group, Medicina Integrativa, basada en medicina cuántica, que nos dieron grandes esperanzas para que mi hijo camine, coma solo, mejore su habla, en fin, que pueda valerse por sí mismo. Dicho tratamiento dura 1 año,
o más dependiendo del progreso del niño, y este tiene un costo aproximadamente de $400 en pesos colombianos, 1.500.000, que en este momento para nosotros no es posible pagar, ya que si se empieza no se puede suspender y para ver los resultados debe finalizarlo. A las personas o fundaciones que nos quieren apoyar, ya que como padres hacemos todo por nuestros hijos y queremos que Samuel sea más feliz y pueda cumplir sus sueños de caminar solo y llegar a ser un gran guitarrista.